Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué lugar del mundo estaremos dirigiéndonos? Pero siempre estamos en el mundo de la poesía y hoy estamos acompañados por un poeta y editor, Felipe Herrero. ¿Cómo estás con nosotros hoy? Gracias, hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, realmente. Porque la verdad que la doble actividad de ser poeta y editor abre un panorama inmenso dentro de la poesía. Además de su juventud y su trabajo tan prolífico, ¿no? Como decía en un artículo que había leído, no puedo parar de escribir. Bien, entonces cuando seguía escribiendo, vamos, como siempre, empezamos con un poema para crear este ambiente poético. Vamos a leer de su libro que afortunadamente me trajo y me ha regalado y lo llevaré con mucho cariño, Luz Natal, de Felipe Herrero, un poema que se llama Nosotros sin techo. Está ahí, sola, como ella solo sabe estar sola, con su indomable humor de árbol alto, pero está bien. Hoy podré amarla otra vez, invadirla de animales encendidos y sobre todo podré decirle que ya no cerraré puertas, que todo el humus que preciso está entre esas paredes que la contienen sin techo, para que nunca deje de crecer. Felipe Herrero, de su libro Luz Natal, de su editorial Lisboa. Felipe, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Empecé primero con dos blogs de poesía que se llamaban Huesía, que referían a la poesía del hueso, la poesía aferrada al hueso. Y empecé a publicar a poetas de diferentes partes de América, básicamente. Y mientras estaba haciendo eso, empecé yo mismo a editarme a mí mismo unos libritos, que fueron 3 libritos iniciales de relatos poéticos. Y llegó un momento en el que me planteé la idea de así como me estaba editando yo, ¿por qué no editar a otros? ¿Por qué no editar esa biblioteca personal que yo tenía en la cabeza, y que se iba gestando? Y así empecé a publicar un poeta uruguayo que se llama Daniel Cristaldo, que tenía 2 libros publicados en ese momento, creo que fue en el 2000, claro, a mediados de 2011. Tenía 2 libros publicados en Montevideo y era un poeta que me llevaba a otro lado directamente su lectura. Me parece maravilloso. Y así publiqué su primer libro por argentino, que se llama Consagrar la transparencia de la noche, por la editorial Melón Editora, en el año 2011, a fines de 2011. Y a partir de ahí hubo una seguidilla de 43 títulos por Melón Editora hasta el año 2014, donde publiqué a diferentes poetas de Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, España incluso. Y después en el medio nació, en el 2012, nació Editorial Lisboa. Después la diseñadora de Melón Editora ya no pudo seguir con el proyecto, entonces yo decidí encauzarme por Editorial Lisboa. Y ahí también, ya al día de hoy ya hay 47 títulos, si no recuerdo. En total son unos 90 títulos publicados. O sea que hace más de 10 años que estás trabajando en la edición de libros desde los propios hasta... Sí, básicamente. Sí, hace 10 años. ¿Y qué le ha dado el editor al poeta? ¿Qué le ha dado el poeta al editor? Tengo una tercera parte, que es que también soy librero en una librería que se llama Libros del Pasaje desde hace 13 años. Y yo creo que las 3 cosas se complementan y se nutren a sí mismas y van
como creciendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí todo, como no sé, se nutre todo. Eso básicamente, como que es, no sé, y creo que como que me complementa mucho. Como que soy mucho esas tres cosas, yo. Y me siento muy cómodo con esas tres cosas. Entonces, me siento libre también en ese lugar. En ese lugar, claro. Y no tengo, por ahí no soy un editor tan, ¿cómo se diría? A la hora de publicar algo pensar si se va a vender o no se va a vender, sino que yo voy por lo que a mí me gusta. Uh-huh. Y voy. Claro. O sea, y no me importa si vende o no vende, yo lo voy a defender a muerte a la poetisa o al poeta que quiera publicar. O sea, es claro. Eso lo que me pasa. Porque considero que en este mundo tan globalizado, tan neoliberal, todo queda limitado a lo que se vende o no se vende, ¿no? Y se publica lo que se vende, no quiero decir, hay un montón de editoriales que hacen un trabajo magnífico en donde también no les importa nada. Claro, sí. O les importa muy poco vender o no vender. Pero nada, eso. Acá yo veo que afortunadamente me has traído un montón de material donde la imagen ha sido también muy cuidada, ¿no? La imagen y la palabra como una sola poética, intentar lograr eso, un mensaje determinado. ¿Cómo también se elige la imagen? ¿Lo dejas para que otra persona lo interprete? ¿Trabajan juntos? Porque estamos viendo mucho eso en las nuevas editoriales. Sí. Con grabados, con pinturas. La verdad que eso es muy atractivo, porque además abre el campo a las artes plásticas. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo ha sido tu encuentro con eso también? Primero, yo creo que el editor tiene que entender la atmósfera del libro, captar esa atmósfera global que el autor generó en su pieza artística. Y en base a eso, una vez que el editor entiende esa pieza, esa atmósfera, empezar a trabajar en una materialización de esa idea, ¿no? Y en esa materialización aparece una imagen, que a mí es muy loco porque el tema de la imagen hay veces que se trabaja con el autor, hay veces que se trabaja con la diseñadora, hay veces que se trabaja con un amigo, hay veces que o sea, puede venir de cualquier lado. Pero es como que, nada, ¿no? La cuestión de darle la libertad y dejar que asiente una idea en relación a esa atmósfera del libro, ¿no? Y hay veces que aparece esa imagen, como que la imagen me busca a mí y la encuentro. Como no sé, me encuentro con la imagen que tiene que representar eso que el poeta o la poetisa quiso plasmar en su trabajo artístico. Claro, bueno, o sea que hay como otra vez una suerte de triángulo entre nosotros, la escritura, la imagen, tú o la persona que interpreta esa imagen. Sí. Bueno, hablamos antes un poco fuera de este espacio sobre este gran desarrollo de la poesía en las personas menores de 40 años y hablamos que ya hay artículos sobre el mercado de la palabra, ¿no? Que se vende, si hay calidad, si no hay calidad. ¿Cómo te posicionás frente a este boom del mercado de la poesía, de la puesta en práctica de la poesía, de esta interesante, por lo menos para mí, no diferencia entre lo que es prosa y poesía, que ha ampliado aún más este desarrollo, de la escritura creativa, o sea, la palabra escrita, la palabra hablada poéticamente en los últimos 15 años, 20 años, un gran desarrollo. ¿Cómo te has posicionado? ¿Cómo pensás que es esta posibilidad hoy para la gente también más joven, ¿no? Como modo de expresión, una suerte de activismo poético, lo que impresiona, ¿no? Sí, hay un gran movimiento, hay una expansión tremenda, es cierto, hay una... Vos sos un gran ejemplo, ¿no es cierto? Sos un gran ejemplo. Hay una expansión
Sí, no sabría. Claro, porque el tema de la poesía, viste que por lo menos los más clásicos dicen, bueno, realmente toda esta gente no ha leído, no sé, a Petrarca, a Dante, a Walt Whitman, y sin embargo hace una poesía que salen youtubers de 1 millón de seguidores. ¿Es eso poesía? La famosa ¿qué es arte, no? Y es eso. Claro. Y Vos me hablaste de algo, de una suerte de impresión intuitiva, de asombro, que decís, es esta poesía y yo agarro esto. sí. Y es así. Por eso te preguntaba, digamos, me parece que tu mecanismo del intuitivo te ha llevado nada menos que hacer toda esta producción. Sí, sí. En esa relación, ¿no? Y vos ahora estamos trabajando también, estamos promoviendo Pepa. Sí, Viva la Pepa. ¿Qué Pepa? Claro, Viva la Pepa. Contanos un poquito de eso. Y Viva la Pepa es un proyecto impulsado por Javier Cofres, el editor de Ediciones en Danza, de reunir en un mismo espacio, en 2 días, el sábado 7 y domingo 8 de septiembre, a 16 editoriales de poesía, para encontrar un lugar, un lugar de resistencia a este sistema neoliberal que digamos que yo siento que la poesía no tiene absolutamente nada que ver con el neoliberalismo, con el capitalismo. Es como una cuestión, la poesía es como una resistencia a eso, porque es justamente un género literario que es muy amplio y, de vuelta, la misma cuestión de la libertad, es muy libre en el sentido de que no tiene que, no busca caerle bien a nadie, o sea, es lo que va pasando, lo que va ocurriendo, lo que se va presintiendo, y yo creo que eso y el capitalismo no se llevan de la mano, básicamente. Claro. No se llevan de la mano. Claro. Entonces, nada, Viva la Pepa es una resistencia a esto puntualmente. En la Argentina, los momentos que estamos viviendo económicos son terribles. A las editoriales nos hace muy mal lo que está pasando. A todo el mundo le hace muy mal, pero a las editoriales realmente se ha vuelto una cosa muy, muy complicada de editar. Y en ese ámbito también encontrar un espacio en donde nos encontramos con los lectores que leen poesía, que van a escuchar poesía, porque va a haber también recitales de poesía esos 2 días, y va a haber música de jazz, y va a haber un buffet, y todas esas cosas, un gran encuentro poético. Para alejarnos un poco de esa sistematización de todos los días, de lunes a viernes ir a trabajar y volver a la casa y sentirse mal y frustrarse porque no hay dinero, porque no tenemos plata, porque no llegamos a hacer las cosas. Entonces ese es un momento de cantar a viva voz contra esa enajenación sistemática que vos has sistematizado en estos hechos materiales, porque yo quiero señalar que me ha traído una serie de joyas en papel, no sé cómo yo llamo generalmente a todos los trabajos de los editores que han venido aquí, de joyas en papel, de formas, como él dice, de resistir concretamente y de hacer llegar a la gente. Nosotros hacemos este programa para que la poesía esté, ¿no? Hacemos una suerte de broma con la poematerapia, porque las personas a veces nos escriben cartas con sus problemas y entregamos un poema. Vos bien decís, es una impresión, es una intuición, no hay nada que entender, hay que dejarse impresionar, asombrar, porque como bien decís también, esta homogeneidad de la vida tiene poco de asombro, poco de entusiasmo, y este trabajo lo da. ¿Vos creés que se puede aprender a escribir poesía? ¿Creés que los talleres de poesía? No se puede aprender a escribir poesía. Yo creo en lo personal, y es una cosa mía, creo que la poesía encuentra a la persona, encuentra al autor, y creo que el autor tiene que haber hecho las paces consigo mismo, y desde ese lugar
y desde un punto de observación del mundo de afuera nacen lo que siempre las preguntas. La poesía son preguntas, son cuestionamientos sobre el mundo, sobre uno, sobre el otro. No se puede aprender en el sentido de que no hay una guía para aprender a escribir poesía, sino que la poesía nos tiene que encontrar como, no sé, como un día nos encuentra un amanecer y estamos mirando. Y justo estamos mirando, ¿no? Es como algo así, es como un encuentro personal. Hay cierta búsqueda, pero siento que la poesía está en el aire. Siento que la poesía es constante y hay que saber verla y hay que saber aceptarla y que llegue, ¿no? Bien, o sea que en tu librería vos sos una excelente guía para iluminar, ¿no es cierto?, por la librería del Pasaje a la gente con respecto... ¿Vos sentís que la gente está pidiendo más lectura de poesía? ¿Cómo serían? Tu faceta en el comercio, la verdad, de la librería es muy interesante con esta posición que tenés, ¿no es cierto? Irradiás ya cierta atracción sobre un tema. ¿Vos crees que la gente está pidiendo más poesía? A veces uno... Nosotros en Libros del Pasaje, no sé cómo será en las otras librerías, pero en Libros del Pasaje tenemos una gran sección de poesía, bastante cuidada, no solamente por mí, sino tengo otros compañeros que aman la poesía y la recontradefienden. Tenemos una gran sección y tenemos la suerte, ¿no?, que compran mucha poesía en la librería. Realmente, obviamente, no proporcional a lo que se vende en, no sé, literatura y narrativa, ¿no? Sí. Pero la poesía tiene un lugar y que vende, sí. Eso es muy bueno, no sé si será tal vez un poco por cosa nuestra de los libreros, de saber exponer, de saber recomendar algunas lecturas, otras no, pero también hay mucha gente que va ahí ya con una idea o se pone a bucear y buscar y revolver y saca cosas y las lee y después nos preguntan esto qué tal y nosotros le decimos sí, eso está buenísimo, y si te gusta esto después te puedo recomendar esto. O sea... Vos has nombrado un maestro para vos, que has editado también. ¿Qué otros autores vos nombrarías que decís, bueno, han sido como mis luces que los iluminan, mi poesía, con sus pequeños... Tengo la suerte de que hay varios de los autores que publiqué que realmente me han emocionado muchísimo, tanto ellos como autores como ellos como personas, ¿no? Me he hecho de grandes amigos muy queridos y uno, por ejemplo, Alfredo Fresia, el poeta uruguayo exiliado en San Pablo en 1976 por la dictadura militar uruguaya. Es una gran persona, lo quiero muchísimo. Y es un excelente poeta que rompe con todo, no tiene límites. Y es brillante, es profesor de francés, era profesor de francés, ya no. Y justamente ahora le voy a publicar un libro de ensayos. Que es una especie de crónica ensayística en realidad, donde él va contando partes esenciales de su vida, lo que fue el tema del exilio. El tema del exilio para él es algo terrible, es algo que lo vive. Sus poemas son poemas de exilio también. Armó toda una poética en base al exilio, a eso, a tener que haberse ido de su país, por una dictadura, y nunca más volvió a Montevideo, porque si bien él es montevideano, no se siente tan montevideano y al mismo tiempo sí, tiene como una contradicción con eso. Él es una persona que me ha marcado muchísimo, tenemos
mucho que ver en muchas cuestiones que pensamos y es brillante. El otro, por ejemplo, es Jacobo Rauschen, el poeta paraguayo, que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2007, si mal no recuerdo. Publicó cualquier cantidad de libros, publicó creo que 45, una cosa así, de poemarios. Ahora ya lo publicaron en otras partes. Antes era solo en Paraguay, ahora en Argentina, en Paraguay, en México, en España. Como que se está empezando a conocer su poesía, que es combativa con el sistema capitalista. Concretamente, él es un guerrillero en su poesía, ¿no? Después otro poeta que también es muy impresionante es Horacio Salas. Horacio Salas, sí. Totalmente versátil en su poesía y gestor cultural, ¿no? Siempre cuando pienso en Horacio Salas inmediatamente pienso en su gestión cultural en este país durante los años 80, 90, lo que ha hecho, las personas que ha llamado. Son personas que me emocionan mucho cuando hablo de ellas. Claro. Es como que me pongo un palantón, me encanta. Claro. Bueno, realmente, por repetir, se ha plasmado esa intensidad, esa emoción, ese asombro, esa alegría, ¿no? Esa felicidad en todo este material parcial, ¿no es cierto?, que me ha traído él, porque claramente tiene mucha más producción, pero donde hay, digamos, una idea, una posición, esto es el tema de la posición política, de la posición estética, de la posición espiritual que se tiene con respecto a la poesía, que en tu caso impresiona muy clara. ¿Cuáles son los futuros proyectos de Lisboa? Los futuros proyectos de Lisboa, bueno, es el libro de ensayo, crónica, ensayo, es medio difícil de catalogar, como todo lo de Alfredo. Es ese libro que se llama Sobre roca resbaladiza. Ajá. Reflexiones de un poeta, es el subtítulo. Después estoy trabajando con un libro de cuentos de Horacio Cavallo, que es un poeta y narrador uruguayo también, que se llama El silencio de los pájaros, que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2015 en Uruguay. ¿Qué otro? Estoy trabajando con el poemario Aura, que es el segundo poemario de Félix Cristiani, que es un músico, compositor argentino, y Aura es la segunda parte de una pequeña trilogía que él está construyendo, en donde el primer libro se llama Multiversos, que también se lo publiqué el año pasado. Después estoy trabajando con un poemario que se llama La Mandrágora, de Juana Luján, que es la hija de María Teresa Andrueto. Es una excelente, las dos, madre e hija son las dos unas excelentes poetas. Juana hace mucho tiempo no saca un libro, así que eso estoy muy interesado con ese tema. Después un libro mío que cierra una trilogía que se llama Oír, que también lo tengo que publicar, tiene algunos sonetos, empecé a trabajar con el soneto también. Esa trilogía está compuesta por Estoico, por Cañones para despeinar a Hitler y por Oír. Y ahí cierra una especie de trilogía que tiene que ver más con una cuestión geográfica, es una cuestión centro-norte del país, ¿no? Como Estoico tiene que ver con Salta, Oír tiene que ver con Mendoza y Cañones para despeinar a Hitler tiene que ver con Córdoba. Básicamente por eso se juntan como una trilogía que tiene también una forma poética, una escritura poética que es muy similar entre sí, por eso también los junto en un núcleo. Después estoy trabajando con una poeta que había publicado hace un montón, una uruguaya, que se llama Selva Casal. Voy a publicarle su primer libro que se llama Arpa, del año 1958. Es una poeta, es como una especie de poeta bestia. Es como es todo el tiempo mucho y muy hermoso y tiene unas imágenes increíbles y unos versos increíbles y eso.
Básicamente creo que esos Bueno. son los libros con los que estoy trabajando. Vamos a dejar acá, porque el programa tiene que terminar. Contenta, feliz, porque Felipe Herrero, eso que emana, lo deja afortunadamente con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nosotros terminamos siempre el programa con unos consejos del Vademecum, de la poematerapia, que dice: no reviente, lea poesía; no reviente, escriba poesía; no reviente, escuche poesía; no reviente, no les dé el gusto. Y chao. Por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo, que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Y chao.